Lunes 11 de noviembre de 1918, 5 de la mañana. En un vagón de tren situado en el bosque de Compiègne, a unos 65 kilómetros al norte de París, tiene lugar un hecho histórico. Los representantes del gobierno alemán, tras leer las condiciones impuestas por los mandos militares francés y británico, en representación de las potencias aliadas, firman el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, reconociendo la derrota de su país. La noticia de la rendición alemana da paso a una explosión de júbilo en todo el mundo. En Estados Unidos, por la diferencia horaria, se supo durante la madrugada del 10. Las principales avenidas de Nueva York, Washington, Boston y otras ciudades se vieron invadidas antes del amanecer por masas dispuestas a celebrar la victoria y el fin del mayor conflicto bélico que había conocido la humanidad hasta ese momento. En Europa, la población se despertó con la noticia y salió a la calle a festejarlo. Sin embargo, en los frentes de guerra, la situación no cambió sustancialmente. Las órdenes de combate para la mañana del día 11 se mantuvieron en muchos casos y se confirmaron incluso cuando se supo oficialmente que se había firmado la paz. En medio de la alegría general por el final de la guerra, casi todos olvidaron un punto particular del acuerdo. Este no entraría en vigor hasta las 11 de la mañana de ese día. Es decir, hasta esa hora los ejércitos de ambos bandos seguirían en guerra. La responsabilidad de enviar a los soldados a luchar hasta el momento final de la guerra recae en primer lugar sobre las principales autoridades militares francesas, británicas y norteamericanas, cuyos ejércitos formaban el bando aliado. Ellas fueron las que ordenaron que no se detuvieran los combates. No tuvieron en cuenta la sangría humana que esto iba a suponer. De hecho, se podría haber contenido antes, entrando pacíficamente en Alemania, de haber aceptado la propuesta de Berlín de poner fin a la guerra a comienzos de ese mes. Pero tampoco hay que olvidar la responsabilidad de los políticos de los respectivos gobiernos, quienes no controlaron a sus jefes militares y les dejaron actuar en muchos casos por cuenta propia, a cambio de pírricos triunfos en el campo de batalla. La razón de los comandantes aliados de continuar los combates hasta el final radicaba en su deseo de aplastar a Alemania por completo. La hostilidad hacia el enemigo era mayúscula entre los jefes militares franceses y algo menor entre los estadounidenses y los británicos. El ejemplo más claro fue el del general Ferdinand Foch, ascendido al cargo de mariscal de Francia en la parte final de la guerra, y quien además se convirtió en comandante en jefe de los ejércitos aliados a partir de marzo de 1918. Foch, un antiguo veterano de la guerra franco-prusiana, por la que Francia perdió ante los germanos las regiones de Alsacia y Lorena, no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro a Alemania. Sentía un odio profundo hacia los alemanes que se había extendido al ámbito personal tras las muertes de su único hijo varón y de su yerno durante la contienda, y además el mismo día. La negativa de Foch a hacer concesión alguna a una Alemania derrotada a comienzos de noviembre fue determinante para prolongar los combates hasta el día 11. Cuando el 8 empezaron las negociaciones para el armisticio, se mostró extremadamente frío con los representantes del gobierno alemán. Defendió las condiciones durísimas que el gabinete francés de Georges Clemenceau había decretado para poner fin a la guerra, entre ellas modificaciones territoriales como Alsacia y Lorena, las cuales serían devueltas a Francia, y la ocupación aliada de la Alemania al oeste del Rin. Foch además insistió en conceder 72 horas, o sea, hasta las 11 de la mañana del día 11, al gobierno alemán para aceptar dichas condiciones, pero se negó a declarar un alto al fuego durante ese espacio de tiempo. Se sabía que ya tenía decidido de antemano
continuar con la lucha tal como había expresado a sus principales colaboradores antes de la reunión con el enemigo. Vamos a clavar la espada en la espalda de los alemanes hasta el último momento. Foch encontró apoyo también en el máximo responsable militar norteamericano, el general John J. Pershing, jefe de la Fuerza Expedicionaria estadounidense. No quería oír hablar de un armisticio y abogaba por la rendición absoluta de Alemania. A su juicio, y en esto coincidía con el francés, con este armisticio los germanos solo buscaban evitar mayores daños y salvar para más tarde su poder con la intención de golpear de nuevo. En opinión de Pershing, no había que permitir que se recuperaran. Era imperativo golpearles más fuerte que nunca, ahora que parecían vencidos. El general estadounidense fue duro en sus palabras. No puede haber una conclusión a esta guerra hasta que Alemania sea puesta de rodillas. A diferencia de lo que ocurría en el ámbito militar, los gobiernos buscaban ya la paz. Aunque los galos querían vengarse de los alemanes, Clemenceau recordaba a los militares el daño infligido a Francia después de 4 años y la necesidad de acabar con la matanza. Todas las franjas de edad se habían visto afectadas, pero la más castigada correspondía a los hombres de entre 18 y 40 años. La generación con más futuro, decía Clemenceau. También los gobiernos de Londres y Washington presionaban. El más deseoso de poner fin a la conflagración de manera inmediata era el presidente estadounidense Woodrow Wilson, pese a la resistencia de Pershing. Wilson había abogado por una solución negociada al conflicto mediante sus famosos 14 puntos, el primero de los cuales solicitaba conversaciones de paz lo antes posible. El presidente se hallaba muy presionado por la opinión pública y la clase política nacional debido al elevado número de bajas norteamericanas, y su prestigio se había deteriorado por ello. Además, el coste humano era enorme para un contendiente que en apenas un año de participación en el combate acumulaba más de 50,000 bajas. En esto coincidían franceses y británicos. En los últimos meses había hecho su aparición una pandemia brutal, la llamada gripe española, que se ensañaba con las tropas de ambos bandos multiplicando las bajas. El general Foch difundió la noticia del armisticio a los aliados poco después de su firma. La radio informó del hecho poco antes de las 6 de la mañana. Sin embargo, el militar francés, implacable, mantuvo la orden emitida 2 días antes de continuar, presionando hasta el último momento. En el frente, la noticia del armisticio se recibió con alborozo por parte de unos soldados cansados de luchar y deseosos de regresar a casa. Por otra parte, en el bando alemán, pese a la derrota, se montaron en algunos lugares fuegos artificiales, pero la alegría no tardó en torcerse al comprobar que el enemigo continuaba atacando, especialmente en el caso de las unidades francesas, que hostigaron a los alemanes a lo largo del frente pese a sufrir numerosas bajas. Los soldados aliados no podían creer en muchos casos que tuvieran que cargar contra el enemigo cuando el final de la guerra estaba tan cerca. En una situación similar se encontraban sus oficiales. Las órdenes de ataque se mantenían y sabían que ello implicaría la muerte inútil de sus hombres. Pero tampoco podían desobedecer una consigna de sus superiores porque representaría un juicio sumarísimo por un tribunal militar y en tiempos de guerra suponía casi con total seguridad la pena capital. Se recibieron órdenes de atacar incluso pasadas las 10:30, cuando faltaba menos de media hora para el final de la conflagración. El de las tropas estadounidenses fue un caso singular. Aunque el francés Foch era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, las unidades norteamericanas solo obedecían a sus mandos, esto es, al general Pershing. Él, sin embargo, adoptó una actitud ambigua y no dio orden alguna al respecto, aunque lo cierto es que la comandancia norteamericana no anunció la firma de la paz hasta las 9:20, más de 3 horas después de que tuviera lugar.
Muchas de sus divisiones estaban listas para atacar, pese a que en muchos casos ya sabían del armisticio gracias a la radio francesa. Sin embargo, la ausencia de órdenes específicas hizo reinar la confusión entre los oficiales estadounidenses en el frente. Entre tanta confusión, cada quien interpretó las órdenes a su manera. Para unos, el combate debía continuar hasta las 11 de la mañana del día 11. Para otros, el anuncio de la paz ponía fin a los combates en ese mismo instante. Un ejemplo fue la decisión del general William H. Hay, quien tenía bajo sus órdenes a 28,000 hombres. Él decidió no ordenar el avance previsto para la mañana del día 11. Consciente del riesgo de insubordinación que su medida podía conllevar, contactó con sus superiores, pero nadie cuestionó su acción. Esto porque no había una orden específica de atacar. De las 16 divisiones norteamericanas en el frente, los comandantes de 7 consideraron la guerra terminada y permanecieron en sus posiciones hasta las 11 de la mañana. Los otros 9 ordenaron seguir luchando. En total, la Fuerza Expedicionaria de Estados Unidos sufriría en esta última mañana 3,200 bajas entre muertos y heridos. La mañana del 11 de noviembre de 1918 constituye una de las grandes tragedias de la Primera Guerra Mundial. Veteranos que habían sobrevivido a años de guerra, algunos a batallas tan largas y cruentas como Verdún y el Somme, cayeron en esas últimas horas de lucha. Oficialmente, el número total de bajas en las últimas 6 horas de la Primera Guerra Mundial se ha estimado en 10,944, de las que 2,738 fueron mortales, la mayoría pertenecientes al bando aliado. Sin embargo, algunos historiadores apuntan cifras más elevadas. Como sea, lo cierto es que estas magnitudes superan la media diaria de bajas a lo largo del conflicto. Si el mariscal Foch hubiera ordenado el alto al fuego el 8 de noviembre, o sea, al inicio de las negociaciones, el número de soldados que habrían salvado la vida sería de 6,750 y 15,000 más no habrían sido heridos, muchos de ellos con mutilaciones para el resto de sus vidas. Comparativamente hablando, hubo más bajas en estas 6 horas que en todo el día D, aquel 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los que desembarcaron en Normandía lo hicieron para liberar a Europa de la tiranía nazi en una guerra todavía por ganar, mientras que los que murieron el 11 de noviembre de 1918 lo hicieron en un conflicto que, en la práctica, ya había terminado. Ni en Francia ni en Gran Bretaña se prestó atención a lo ocurrido en las últimas horas de la Gran Guerra. Eran los dos países aliados que más habían padecido el conflicto y no estaban dispuestos a poner en duda su brillante triunfo sobre Alemania, ni a cuestionar la actuación de sus héroes militares, y no mostraron interés en sacar a la luz lo ocurrido en aquellas horas finales, pese a las quejas de las familias de los soldados. En Estados Unidos la situación fue diferente. A partir de 1919 empezaron a llegar a manos de diversos senadores cartas de familiares de soldados caídos aquel día que insistían en saber por qué sus padres, hijos, hermanos o esposos habían sido enviados a luchar cuando se sabía que la guerra tocaba a su fin. El número de cartas fue tal que el Congreso decidió crear un subcomité que estudiara los hechos del último día de la guerra. Los mayores responsables militares fueron llamados a declarar, entre ellos el mismísimo general Pershing. En las conclusiones del comité se estableció que había tenido lugar una matanza inútil, pero no se tomaron medidas efectivas para castigar a los culpables. Entre ellos, Pershing se vio librado de las consecuencias. De todos los soldados caídos el 11 de noviembre de 1918, el caso más triste es quizá el del norteamericano Henry N. Gunther. El 11 de noviembre, Gunther estaba en primera línea del frente cuando, a falta de 16 minutos para la hora final, llegó la noticia de la firma del armisticio, pero no la orden de detener los combates. El responsable de su brigada ordenó a seguir luchando hasta las 11 en punto.
De pronto, Gunther se levantó y cargó contra una posición alemana. Sus compañeros le gritaron que regresara y desde el lado germano se le gritó también para que se retirara e incluso se hicieron disparos de advertencia. Finalmente, una bala lo abatió. Eran las 10:59. Unos segundos más tarde, terminaría la Primera Guerra Mundial. Sea como sea, Gunther fue declarado oficialmente el último soldado caído en combate de la Gran Guerra.